Ya, entonces, vamos a hacer primero un pequeño... uy, vamos a hacer primero un pequeño repasillo, ¿no? Repasillo de vectores. ¿No? El tema de la resolución gráfica. Entonces, para eso, vamos a hacer full práctica ahorita, que va a ser así cortito nomás, y luego pasamos a la siguiente parte de vectores, que es el cálculo de módulos, ya o sea, por puro cálculo, ya nada de forma gráfica. Ok, entonces vamos aquí, lo que voy a estar haciendo es ir pegando los ejercicios, uno por uno. Ustedes me dan la respuesta y yo le doy los puntitos, ¿ya? 2 puntos si está correcto, 1 punto si se equivoca una vez y pues nada si se equivoca más de 2 veces. Ok, entonces voy a ir poniendo los ejemplitos así al toque. Ok, y va acá la primera. ¿No? Entonces me van diciendo las claves. A ver, entonces aquí en este tipo de ejercicios es muy sencillo, ya que la forma de saber el módulo resultante, ¿no? En el método gráfico simplemente se necesita de que si los vectores están siguiendo un camino de colita a cabeza, o sea, de cabeza a colita, ¿no? O sea, conectado cabeza a colita. Una vez todos están conectados cabeza a colita, pues la resultante irá desde la colita inicial hasta la cabeza final, ¿no? Desde la colita inicial hasta la cabeza final en esa dirección. Por lo tanto, en este caso sería, pues, la clave C. ¿No es así? Sería la clave C. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra. Y aquí va. ¿Cuál sería el módulo de la resultante? Ya, entonces en este tipo de problemas, igual que antes, si todos los vectores están conectados cabeza-colita, cabeza-colita, ¿no? Siguiendo todo un camino, pues una vez están todos conectados, la resultante partirá desde la primera colita hasta la última cabecita. ¿Así? Y en este caso, pues, la clave que más asemeja sería la clave A, ¿no? De nivelito. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, el cual es este. Naile Castillo. Así que Naile Castillo dice que no lo ha notado. Eso significa que no está escuchando. Eso significa que no está escuchando. Este es el siguiente problemita. ¿Qué clave sale? En este ejercicio de aquí, pues obviamente estas medidas están un poco mal, ¿no? En plan del tamaño, ¿no? O sea, 2 metros debería verse más chiquito que los 5 metros. Pero lo que acá se quiere dar a entender es que el módulo de vector, que en este caso va a ser su tamaño, ¿no? Su longitud, pues de 2 metros más 5 metros, ¿no? O sea, un total de 7 metros, ¿no? La clave E. Ok, entonces, sigamos. Sigamos con este de aquí. Sigamos con este de aquí. Y con este de aquí estaríamos acabando el repasillo. Y pasaría a resolver la tarea. En este ejercicio acá, nuevamente, ¿no? Método gráfico. Vemos que la cabeza está conectada con la colita, cabeza con colita, y ya no hay más para conectar. Por lo tanto, el vector resultante de todos ellos, ¿no? Partirá desde la colita inicial hasta la cabeza final. Es un vector que está inclinado, ¿no? Y la que más se asemeja es la clave A, ¿no? Así. Por lo tanto,
Ese sería el pequeño repasito, ¿no? Ese sería el pequeño repasito. Los demás puntos en la participación de la que vamos a hacer a continuación. Primero, vamos a hacer una pequeña congelada, una pequeña pausita para hacer la tarea. Ahora, continuando con el tema, vamos a ver lo que es el cálculo. Un poco más grueso. Lo que es el... Un poquito más grueso. Lo que es el cálculo del módulo de la resultante, ¿no? Cálculo del módulo de la resultante. Y acá estoy que digo cálculo, ¿ya? Cálculo. No estoy hablando de que vamos a encontrar la resultante y la vamos a medir, que eso sería, pues, medición, ¿no? O encontrar el módulo, cómo encontrar el módulo de la resultante. Este es el cálculo. O sea, aquí nosotros vamos a utilizar datos que nos dan, ¿no? Y ya no vamos a usar el método gráfico, o si lo llegamos a usar, va a ser simplemente para sacar los datos necesarios. Pero aquí vamos a aplicar una fórmula que es el método, ¿ya? Es el popularmente llamado es el método, la regla de cosenos, ¿ok? Quería ver cómo le llamaban acá, pero acá no le han puesto nombre. Pero esa es la regla de cosenos. En lo que es, como vamos acá a utilizar lo que es cosenos, y obviamente todavía no hemos tocado eso en trigonometría, lo que yo voy a hacer es dejarles una tablita de cosenos con los ángulos notables, ¿ya? En la cual, pues simplemente si ustedes encuentran el coseno, es decir, o sea, si en algún problema se encuentran con ciertos ángulos notables, ¿ya? Les voy a dejar cuáles son los cosenos de esos ángulos para que simplemente ustedes escojan. ¿Ok? Así que, primero vamos a explicar algunos detalles sobre este método. ¿Ok? A ver, estoy diciendo de que no les voy a enseñar, de que todavía no les voy a pedir de que calculen las cosenas por sus propias cuentas. Yo les voy a enseñar para que, o sea, les voy a decir cuál es el valor de ciertos cosenos que nos vamos a encontrar posiblemente seguidos para que simplemente reemplacen. Así que vamos a ver. El cálculo de módulo de la resultante por el método llamado la regla de cosenos o la ley de cosenos. Vamos a llamarle ley de cosenos. A ver, es que este método puede llamarse de muchas maneras. Por ahora, para no estar diciendo la fórmula, pues a esa fórmula le vamos a llamar la ley de cosenos. ¿Ok? Primero, ciertos detalles que debemos tener en cuenta para poder aplicar de forma adecuada esta ley de cosenos. ¿Ya? Este método, ¿ya? Solo sirve para el cálculo del módulo de la resultante de dos vectores, ¿ok? De dos vectores. Solamente para el cálculo del módulo de la resultante de dos vectores. Pero eso, y si vienen tres, pues agarrarás dos, encontrarás la resultante de esos dos, entonces eliminas a los dos y te quedas con la resultante, ¿no? La resultante es como una equivalencia de todos esos otros vectores. Entonces, agarrarías dos, encuentras el resultante, y esa resultante la juntas con el otro vector para ver cuál es la resultante de esos dos últimos, ¿no? Así que este método sirve para la resultante de dos vectores, ¿ok? Solamente de dos vectores. Ahora,
¿Qué detalles debemos tener en cuenta? ¿No? Se debe tener en cuenta, bueno, no voy a estar escribiendo todas mis palabras, pero se debe tener en cuenta las razones trigonométricas de ciertos ángulos, ¿ok? Y aquí, pues ahorita voy a escribir ciertos cosenos que vamos a estar observando muy seguido, ¿ok? Muy seguido. Primero, si tenemos, a ver, el coseno de cero, no lo deberíamos utilizar porque, bueno, ya les explicaré por qué, pero por si acaso a alguien se le ocurre en utilizar en un problema el coseno de cero, lo cual sería muy innecesario. Ya, el coseno de cero es 1. El coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados, pues es raíz de 3 sobre 2. El coseno de 37 grados es igual a 4 quintas. El coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. El coseno de 53 grados es igual a 3 quintas. El coseno de 60 grados es igual a 1 medio. Y continuamos por aquí. El coseno. A ver, ¿qué otro ángulo nos podemos encontrar? El ángulo, por ejemplo, de 90, ¿no? Coseno de 90 grados, que es 0. El coseno de 120 grados, que es menos 1 medio. El coseno de 135, que es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Ah? Y finalmente, vamos a ponerlo por acá, coseno de 180 grados, que tampoco debería utilizarse, pero por si acaso pongo que es menos 1. Si alguien utiliza este o este, estaría complicándose la vida, ¿ya? Y ya les explicaré por qué. Porque si alguien se mecaniza diciendo, voy a utilizar mi ley de cosenos siempre para calcular el módulo del resultante, pues vas a darte cuenta que siempre necesitas un ángulo. Y el ángulo de 0 grados y el ángulo de 180 grados, que ahorita vamos a explicar, pues significa que los vectores están en unas posiciones que son las más fáciles de calcular. ¿Ok? Ya no te preocupes, Sebastián, igual tú sabes que... Bueno, Sebastián se acaba de desconectar. Bueno, ya. Entonces, estos son los posibles cosenos que nos podemos encontrar en los problemas de forma seguida. Pero ahorita vamos a explicar cuál es el esquema, ¿ya? Vamos a explicar el esquemita. ¿Cómo es que utilizamos? ¿Por qué es que debemos conocer estos datos, ¿no? Estos cosenos? Pues, primero el esquema de los vectores es que si tenemos dos vectorcitos, ¿ok? Si tenemos dos vectorcitos, el vector A, bueno, vamos a ponerlo mejor de esta manera. Entonces tenemos el vector A. Y tenemos el vector B. ¿Ok? Pues como ya sabemos, los vectores los podemos conectar. Pero, anteriormente yo había explicado, ¿no? En el método gráfico que siempre para encontrar la resultante, nosotros conectábamos cabezas con colitas. ¿No? Cabezas con colitas. Pero ahora para usar este método, vamos a conectar colita con colita. Y, o sea, no es porque simplemente digamos, no, que profesor, pues usted nos explicó de una manera. No, sino de que, o sea, todo se cumple, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la resultante de los dos, ¿no? De estos dos, uy, de estos dos vectores, obviamente,
gráficamente, yo tendría que conectar cabeza colita y luego puedes decir, ah, mira, pues mi vector va a partir desde la colita inicial hasta la cabeza final, ¿no? Y este es mi vector resultante. Y si ustedes dicen, profesor, entonces ahora ya no va a ser así, no, pues va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. Solo de que lo estoy poniendo así colita con colita porque es lo más útil para encontrar el dato que necesitamos. Pero la resultante va a seguir siendo la misma, ya que si lo ubicamos por paralelos, ¿no? Este vectorcito de aquí, este vectorcito de aquí, yo lo puedo pasar acá y acá vemos la resultante, ¿no? Esa va a ser la resultante siempre. Apliquemos el método gráfico o cual sea. El problema es que este método se utiliza cuando nosotros tenemos los vectores como datos con unas medidas, gráficamente hablando, que no se corresponden muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, la vez pasada creo que les estaba comentando de que, o sea, imagínense, ¿no? De que ustedes les dicen que este vector de aquí mide 100 unidades y este vector de acá mide 4. Pues obviamente, gráficamente, gráficamente se vería mal, ¿no? Gráficamente se vería mal, porque si este es 4 y este es 100 unidades, este debería ser el 25 veces este vector, ¿no? Debería ser muchísimo más grande, ¿no? Pero obviamente cuando queremos sumar ese tipo de vectores, pues gráficamente ya no podemos hacerlo muy bien porque o sea, a la vista no vamos a encontrar un vector que esté ubicado, o sea, un vector resultante que sea muy real, ¿no? O sea, van a ser más como representaciones. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues cuando ya no nos importa el método gráfico, ¿no? Porque sabemos que este vector, o sea, si yo digo que esto mide 50 y esto mide 40, así yo grafique, ¿no? Vea que mi vector sea así y yo lo mido, lo que voy a medir acá no va a ser correcto. Porque primero yo he puesto estos 50 a la volada, entonces yo no sé si en verdad esto mide 50 y yo no sé si en verdad esto mide 40, ¿no? Pero estoy que digo que mide 50 y 40. Por lo tanto, para calcular el módulo de la resultante ya no nos podemos fijar, ya no nos podemos confiar de la regla, por así decirlo, ¿no? Sino que en este caso ya tendremos que hacer cálculos matemáticos. ¿Ok? Y entonces, para esos cálculos matemáticos, lo que sí nos importa de estos vectores, ya no tanto es de que el tamaño sea real, ¿no? Acá vamos a poner en una nubecita, ¿no? Ya no nos, o sea, no nos importa el tamaño visual, ¿no? O sea, visualmente ya no nos importa o sea, si nos dicen que este vector mide 50, ya no nos importa que en verdad, o sea, que si yo ponga mi regla, va a medir 50, ¿no? Y, o sea, ya no me importa que si este vector se parece a este, que este mida 200 y este mida 100, ¿no? O sea, si los dos parecen ser del mismo tamaño, pues ya no me va a importar. Lo que me va a importar aquí, lo que sí nos va a importar para el cálculo, es lo que sí importa, ¿no? Lo que sí importa es el ángulo que forma. ¿Ok? Lo que sí va a importar es el ángulo que forma. ¿Ok? Es por eso que los voy a poner como colita con colita. Para ver qué ángulo están formando. ¿Ok? Vamos acá a poner nuestro ángulo teta. ¿Ok? Este es lo que me va a importar. No me va a importar ya visualmente hablando de que todo sea correcto. Lo único que me va a importar es que me digan cuánto mide este vector, ¿no? Me lo tienen que decir porque yo no voy a poder utilizar mi regla, ya que este vector me lo van a poner como sea, ¿no? Me va a importar que me digan cuánto es su medida, me va a importar que me digan cuánto es la medida del otro, y lo otro que me va a importar es el ángulo que forma.
¿no? El ángulo que forman los dos. Si conozco esos tres datos, pues ya voy a poder calcular la medida de ese vector resultante. ¿Ok? Ya no voy a necesitar mi reglita para poder ubicarlo de forma correcta. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Pues necesito el módulo de A, necesito el módulo de B y necesito el ángulo que forman los dos. ¿Ok? Necesito esos tres datos. Y ahora, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo encuentro el módulo de mi resultante? Pues primero, como siempre debemos saber, el módulo de la resultante es igual al módulo, bueno, es decir, o sea, la resultante, el vector resultante va a ser igual a la suma de los vectores. Por lo tanto, el módulo de mi resultante va a ser igual a la suma, bueno, va a ser igual al módulo de la suma de los vectores. ¿Ya? Hay que recordar que esto no es lo mismo que sumar los dos módulos por separado. Primero lo sumo vectorialmente y luego veo el módulo. Pero como ahora ya no podemos hacerlo de forma gráfica, como anteriormente lo hemos hecho, pues el método que vamos a utilizar es la ley de cosenos. ¿Ok? Como nosotros, como nosotros, como nosotros vamos a encontrar este módulo. Pues vamos a aplicar esta formulita. Vamos a encontrar la raíz cuadrada de la siguiente expresión. Vamos a agarrar el módulo de A. Recuerden que el módulo A lo puede escribir de esta manera o simplemente A. ¿Ok? Es el módulo de A elevado al cuadrado. Le voy a sumar el módulo de B elevado al cuadrado. Y luego le voy a sumar dos veces el módulo de A por el módulo del B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Ok? Esa es la formulita que vamos a utilizar. La ley de cosenos. ¿Ok? O la regla de cosenos. O el método de cosenos. Yo le voy a llamar la ley de cosenos. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Vamos a ver, en el libro, por ejemplo, ustedes van a encontrar ciertos casos particulares. ¿Ok? Pero antes de llegar a esos casos particulares, pues yo los voy a hacer a mi manera y luego vamos a ver cómo es que encontramos ese caso particular. ¿Ok? En otras palabras, voy a demostrar los casos particulares que ustedes van a ver en el libro. Vamos a ver estos ejemplillos. ¿Qué pasa si tenemos dos vectores que ya los he reposicionado? Los he reposicionado y están de forma recta. ¿Ok? Por ejemplo, este es el vector A y este es el vector B. ¿Ok? Nos dicen que este mide A y este mide B. Y el ángulo es 90 grados, el que forman los dos. Por lo tanto, mi resultante estaría aproximadamente por aquí, ¿no? Sería algo así. Ese sería mi vector resultante. ¿Y cómo encuentro el módulo de este vector? O sea, para saber cuánto mide este vector, pues aplico mi regla de cosenos, que sería la raíz cuadrada de el módulo de A al cuadrado. El módulo de A es A. El módulo de B, pues es B.
b al cuadrado. Y tendríamos 2 veces a por b, ¿no? El módulo de a que es a y el módulo de b que es b, por el coseno de 90 grados. Pero el coseno de 90 grados, hemos dicho aquí, que vale 0. Entonces, tendríamos a cuadrado más b cuadrado más 2ab por 0. ¿No? Por lo tanto, 0 por a por b se va, ¿no? Se va a eliminar. Y nos va a quedar simplemente la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, ¿cuál es el caso particular? El caso particular del libro. El caso particular que nos muestra el libro nos dice que si dos vectores miden igual, ¿no? O sea, si dos vectores miden igual, o sea, miden, por ejemplo, miden x y miden x, entonces, ¿yo cómo puedo calcularlo? Pues ya hemos visto que cuando es 90 grados, mi resultante se calcula así. O sea, el módulo de mi resultante será igual a la raíz cuadrada de este x al cuadrado, ¿no? El módulo del primer módulo, y el módulo de abajito, que es b, que en este caso mide x, ¿no? Más x al cuadrado. X al cuadrado más x al cuadrado es 2 veces x al cuadrado. Y como ya hemos explicado en álgebra, la raíz se puede separar para cada uno. Y la raíz de x al cuadrado, pues seguiría, ¿no? Y quedaría x por la raíz cuadrada de 2. Este es el caso particular que nos dice el libro. Cuando tenemos este caso, pues obtenemos que la resultante sale x raíz de 2. Pero no es necesario que se mecanicen, simplemente que sale de esto. ¿Ok? Es un caso particular. Hay otros casos pues en los que nos dicen cuando los dos vectores miden igual y el ángulo que forman es 60 grados, ¿no? O sea, por ejemplo, nos hablan de el caso cuando dos vectores miden lo mismo y nos dicen, ¿no? La resultante. Ok, vamos a ver acá. Tenemos el vector A y el vector B. O sea, nos dice, ¿qué pasa si dos vectores miden lo mismo, ¿no? Por ejemplo, X y X. Y el ángulo que los separa, ¿no? El ángulo que forman es 60 grados. Entonces aplico mi ley de cosenos. Digo, el módulo de mi resultante, ¿no? Acá faltaba. El módulo de mi resultante es igual a la raíz cuadrada. El primer módulo elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Más el segundo módulo elevado al cuadrado, que es x al cuadrado también. Más 2 veces el primer por el segundo módulo, o sea, x, por el coseno del ángulo que forman. ¿Qué ángulo forman? Pues 60 grados. Entonces aquí nosotros, pues seguimos operando. Y tendríamos x al cuadrado por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Y acá tendríamos 2 por x es x al cuadrado. Y por coseno de 60. ¿Cuánto vale coseno de 60? Aquí la tienen, ¿no? 1/2. Un medio. Y acá vemos, ¿no? 2 entre 2, pues se irían los dos. Y tendríamos un x al cuadrado más 2x al cuadrado. En otras palabras, raíz cuadrada de 2x al cuadrado más x al cuadrado es 3x al cuadrado. Y como ya sabemos, la raíz puede separarse para cada uno, lo cual nos daría, acá sabemos, ¿no? Que se va a raíz con exponente, que haría x por la raíz de 3. ¿No? En otras palabras,
para que ya seamos en el tema de problemas. Si este de acá mide 4 y este de acá mide 4 y forman 60 grados, pues el módulo de la resultante será 4 raíz de 3. ¿No? 4 raíz de 3 unidades. ¿No? Siempre con sus unidades. ¿No? Entonces, en este caso, si este de acá mide 5 y este de acá también mide 5, pues ¿cuánto va a medir la resultante? Pues será 5 raíz de 2. ¿No? Y ya está. Si nos conocemos de esos casos particulares, podemos decir las respuestas más rápidamente. Sebastián, date cuenta que no es el mismo caso. Acá en este forman 90 grados y acá forman 60 grados, ¿no? La inclinación es distinta. Esa pequeña inclinación hace que los vectores sean muy distintos, ¿no? Por ejemplo, si nos damos cuenta, eh, cuando yo acá trato de sacar la resultante es como la diagonal de un cuadradito, pero al estar más inclinados, esta diagonal, que es de un paralelogramo, se extiende más, por eso mide más, o sea, por eso mide más. Este mide x por raíz de 2, este mide x por raíz de 3. ¿Ok? En todos estamos usando el coseno. En todos estamos usando el coseno. Acá se ha usado el coseno de 90 grados. Y en el otro estamos usando el coseno de 60.